pues como ya te comentaba, este canal tiene el objetivo de que hablemos de nuestra propia historia. Yo hoy quiero que seas de tu propia historia. Y quiero que, de acuerdo a tu historia, nos respondas una serie de preguntas, pero antes de yo empezar con las preguntas, me gustaría saber, o sea, que me dieras una pequeña introducción desde lo que quieras decir de quién eres tú. Buenas tardes. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes aquí, ¿quién cree que la educación es el medio para transformar el mundo? Qué chévere. Yo también lo creo y estoy convencida que nuestro país va a mejorar si trabajamos en educación. Mucho gusto a todos, a todas. Mi nombre es Lorena López, vivo en Bogotá, Colombia. Em, yo creo que mi historia está muy marcada con mi proyecto de vida, que es la educación. Yo trabajo por educación y la educación también cambió mi vida. Entonces, digamos que mi historia va marcada en cómo la educación puede transformar un legado familiar y pues estoy plenamente convencida que puede cambiar el mundo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, como que mi lema es, si algún día garantizamos el derecho a la educación, es el único camino para garantizar el resto de los derechos humanos. Entonces, como esa es básicamente mi historia. Qué bonito en tu descripción me mencionas mucho la educación, porque es algo que yo también quiero promover, no solamente una educación presencial, sino una educación virtual. Quiero ser una persona promotora de la tecnología y me encanta que hables de educación. Entonces, enfocémonos un poquito en educación. Cuando hablamos de educación, tú me mencionas que es tu proyecto de vida. ¿Por qué es tu proyecto de vida? Bueno, les cuento, yo de profesión soy abogada, em, tengo una especialización en Derecho Penal y Criminología, porque soñaba con ser fiscal. Pero mi proyecto de vida cambió totalmente cuando decidí ser docente. Yo tuve la oportunidad de ser docente a través de un programa de liderazgo que se llama Enseña por Colombia. Es un programa que está en 45 países del mundo. Entonces, yo pertenezco a una red mundial de educación que se llama Teach for All. Nació en Estados Unidos con Teach for America. Y, y digamos que ahí comprendí o ahí volví a ver mi propia historia. Yo soy la primera graduada de la universidad de mi familia. Entonces, cuando yo me gradué de Derecho, como que estaba la imagen de que iba a ser la abogada de tacones, la del juzgado, pero yo salí con la historia de que iba a convertirme en profe, porque hablar de educación significa hablar de calidad, significa hablar de educación emocional, significa hablar de educación de la tecnología. Entonces yo quería acomodar ese espacio o ese legado que me dejó mi familia era con educación, vas a cumplir tus sueños. Y eso ha pasado. Entonces cuando yo estaba con mis estudiantes, y tú hace 7 años exactamente, estudiantes, adolescentes, era construir su proyecto de vida y era educarnos como seres humanos, educarnos desde las, pues digamos que las habilidades duras, las habilidades blandas, y pues ahora lo que se está hablando de la cuarta revolución industrial. Entonces es como entendemos la educación desde diferentes visiones. La entendemos como un derecho humano, que digamos como abogada promuevo el derecho humano a la educación. Y es hablar que es de calidad, cuál es el alcance constitucional, pero también desde los colegios, desde los diferentes enfoques. Entonces, digamos, trabajar por educación es eso, como defender el derecho a vivir la educación de calidad. Primero, te quiero decir gracias por ser 100% honesta y decirme como que yo soy la primera graduada de mi familia. A mí eso me queda en el corazón. Yo ni sabía que soy amiga tuya. Es muy bonito escucharlo. Aquí en Estados Unidos hay algo muy bonito que se llama las habilidades son transferibles. Sí. Aquí en Estados Unidos entendemos mucho de que estudié en academia y no me gustó, entonces hago mi maestría en otra cosa y ya me volví psicólogo. La única ciencia que no se toca en Estados Unidos es la medicina, pero la psicología sí la toca. Hablemos de ese modelo de educación. ¿Cuál es el modelo de educación que tú propones para Colombia? Entonces, Bueno, Colombia es un país multidiverso. Es decir, en Colombia
hay que entender que hay afrocolombianos, afrocolombianas, hay grupos indígenas, hay grupos campesinos, está la ruralidad, está lo urbano. Entonces, lo primero para mí es reconocer que la educación es diversa y a partir de ese reconocimiento es que podemos proponer modelos. Entonces, digamos, después de ser docente, yo me dediqué a ser consultora en educación en la ruralidad, exactamente en Chocó, siendo pues consultora primero con UNICEF en una comunidad afrocolombiana donde proponíamos el plan de etnoeducación, se llamaba. Y es como a través de la educación formal, del currículo, enseñar matemáticas, lenguajes sociales, también rescatábamos todos los saberes ancestrales que tienen las comunidades afrocolombianas que se están perdiendo. Pero, digamos, por ejemplo, tenemos que hablar de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas en Colombia no hablan español. En Colombia hay aproximadamente 150 dialectos. Y algo que yo estaba muy en contra, Lorena López, era por qué vamos a implementar bilingüismo en inglés cuando las comunidades no hablan español y es el idioma oficial de Colombia. El bilingüismo para esas comunidades es empezar a hablar español, que es la lengua oficial de Colombia, y luego pues podemos empezar a hablar de inglés, por ejemplo. Eh, Hablar de comunidades campesinas, por ejemplo, es entender el agro. Entonces, cómo desde la escuela también podemos hablar del agro y también podemos hacer proyectos de vida desde nuestras costumbres y nuestra cultura. Actualmente soy asesora en una organización que se llama Atenea, es una agencia que creó la alcaldesa de Bogotá, que es de educación superior. Y nuestra apuesta ahorita es la cuarta revolución industrial, por ejemplo. Pero también es ser muy conscientes que hay caminos diversos. Entonces, para mí la diversidad, o sea, yo creo que la educación parte de reconocer la diversidad, pero la diversidad no quita calidad. Entonces, es que con la educación tú logres elegir tu proyecto de vida. Entonces, mi proyecto de vida es hacer una maestría, hacer un doctorado, etcétera, o mi proyecto de vida es dedicarme a sembrar café, porque en mi región es el café y hacerlo autosostenible. O mi proyecto de vida en la región, pues, no sé, soy guayú y, y es tal cosa. Y es entender que los modos de vida son diferentes. Entonces, para mí es eso, pero la educación para mí es que tengas la capacidad o el derecho a decidir. Cuando tú tengas eso, hay educación de calidad. Como esto es una conversación, o sea, no hay un guión detrás, sino todo lo que tú hablas tiene una reacción en mí muy positiva. Y eso dices un proyecto de vida. Tú sabes que yo estoy en Estados Unidos en este momento. Y yo lo que hago es comparar la educación en Latinoamérica con la educación de Estados Unidos. Y no estoy diciendo copiémosla, estoy diciendo extraigamos lo bueno. Tú me acabas de decir algo que acá en Estados Unidos pasa. Y es apoyar a cualquier tipo de pensamiento y entender qué es lo que ellos realmente quieren y cómo se quieren desarrollar por medio de la educación. Aquí en Estados Unidos la gente no estudia y es porque ellos tienen muchos proyectos de vida que pueden realizar que no necesitan educación. Dices como por ejemplo, digamos que la persona que está en el Amazonas se quiere enfocar en biología porque ama su ambiente. Entonces, apoyemos a esa biología, el que estudie biología. No solamente es que sean siempre como ingeniería, derecho, medicina, las carreras principales, no, sino lo que ellos les nace, les apasiona o sea, te apoyo 100% en ese sentido. Tú me puedes, por favor, hablar un poquito más de eso y si me quieres corregir, hazlo con tranquilidad. Educación es sistemática, lo digo yo. Es un ecosistema donde toca mirar todo lado. Entonces, es toca mirar, bueno, miremos presupuesto. Ahora miremos los temas etnográficos, ahora miremos los temas culturales, ahora miremos los temas de currículum. Entonces, yo creo que entender este problema de la educación es muy complejo, es en todo el mundo. O sea, Todo el o mundo. sea, hay gente que dice como, es que el modelo finlandés es excelente. Pues comparemos cuál es el tamaño de Finlandia. No, no, o sea, como, ¿cuánto mide Finlandia? O sea, como cuántas personas tiene Finlandia, cuántos afrocolombianos hay en Finlandia, cuántos indígenas hay en Finlandia. Entonces, como que empecemos a conversar esas cosas, los niveles de pobreza, lo que tú dices, efectivamente, en Estados Unidos el nivel de pobreza es muy diferente a lo que puede un país en vía de desarrollo como Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, pero también estos países son diferentes. En Estados Unidos no hay comunidades indígenas. Hay muy poquitas.
Bueno, déjame yo hablar aquí, hablo un poquito y no es para refutarte, sino desde mi conocimiento lo que sé. Ujú. En Estados Unidos hay algo que se llama el nativo hawaiano, la persona que nació en Hawái y que Hawái. iba. Entonces sí hay sus lados que vienen de otros países, esos vienen de Japón, vienen, bueno, un montón Ujú. de que podemos hablar. Sí lo hay, pero se vuelven minorías, porque la mayoría es Estados Unidos es un caso particular y es que ellos mismos lo dicen, que no existe la palabra americano. Ayer yo hablaba con un americano y me decía, no existe la palabra americano, me lo dice él mismo. Obviamente no todo el mundo piensa igual, Sí, no. pero él me dice, no existe la palabra americano porque este es un país de migrantes, aquí es un país de nadie. O sea, es algo que pues tiene su lógica y su razón si se analiza desde un punto de vista. Pero antes de irme y extenderme con eso, quiero hacer una pregunta. Hablas mucho de la educación de la primera infancia, lo cual estoy 100% de acuerdo. Tú empiezas, o sea, algo que yo decía en uno de mis videos y es que para mí lo que más me marcó fue la educación de mi preescolar, primaria y bachillerato. Me marcó a mí en la sociedad demasiado. Me marcó a mí en la manera en la que yo hablo, me marcó a mí en la manera en la que yo me expreso y me marcó a mí en la manera en que yo me socializo con más personas. De muchas maneras. Yo digo, ¿cuál es la mejor etapa? Y la mejor etapa está en el colegio. Apoyo mucho lo que dices de que Colombia es un caso particular, hay que mirarlo como un caso particular, a veces no hay que globalizarlo tanto, pero también hay que hacer comparaciones para también uno tener bases. Hablemos del proyecto de vida, otra vez volvamos al tema del proyecto, si te parece. Dale, dale, no. Bueno, hablas de un proyecto de vida, cuéntame más de tu proyecto de vida. Yo creo que algo que me ha servido mucho entender, pues no sé, es porque también ando en un mundo súper social, de antropólogos, sociólogos, sociólogas, pues de literatura, y, y me ha servido mucho entender para entender cómo ha evolucionado Lorena. ¿Quién era la Lorena desde hace 5 años y quién es la Lorena de hoy en día y cuál va a ser la Lorena dentro de 5 años? Pues si tú me preguntas, la Lorena que se terminó el colegio soñaba con ser abogada y ser fiscal y por eso hizo una especialización en derecho penal y todo iba ahí, pero entonces hizo su tesis y descubrió que la respuesta era la educación. Entonces, cuando hizo la educación, hizo un programa donde fue profesora 2 años y dijo, aquí me quedo. Entonces, Lorena se empezó a trabajar en educación, se fue a vivir a la zona rural eh, y comenzó primero a contrastar muchas cosas. Primero, mi vida como Lorena. Mi vida como Lorena en Bogotá, pues no era una vida privilegiada. O sea, pues no sé, o sea, como para explicarles, en Colombia se divide estratos sociales. Yo pertenecí siempre al estrato 2, que es el estrato donde pues no hay escala social. O sea, las estadísticas dicen Colombia necesita 13 generaciones para salir de la pobreza. Pero tú rompiste la estadística. Pero yo la rompí, sí. Y la rompí gracias a la educación, pero que la educación es educación emocional, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, la adaptabilidad, la flexibilidad. Entonces, como la Lorena tenía eso y pues trabajaba en educación, lo llevaba y quería hacer una maestría en educación. Muy, pero convencida, la Lorena del 2019 se fue a aprender inglés a Estados Unidos porque quería aplicar a Harvard a la maestría de educación. Pero la Lorena en Estados Unidos aprendió muchas cosas, pues nunca había vivido en otro país, ya llevaba 6 años e hice la siguiente reflexión que te la voy a decir literalmente. Yo con una maestría en educación voy a ganar más plata, pero no voy a aprender nada nuevo. Ujú. Y pues yo no quería ganar, o sea, pues obviamente sí quiero ganar más plata, pero realmente la experiencia de mi maestría era, yo quiero aprender algo nuevo y quiero entender cómo puedo transformar la educación. Entonces, yo trabajaba en proyectos mini, por decirlo así, donde el impacto es muy pequeño, o sea, súper medible. Entonces, no sé, trabajaba con comunidades de 3.000 4.000 personas. Yo tengo una ONG, pues, que defiende la educación rural y hay 2 millones de estudiantes, pero mi ONG llega a 150.000. Entonces yo decía, pues todo esto ya lo hago. Entonces digamos que eso me invitó a muchas cosas, como a cuestionarme cuál es la maestría que quiero hacer. Y,
y como que me hizo volver a la Lorena del 2014, la abogada. Y es como, pues, ¿yo qué hago con esto que estudié? Y esto que estudié, pues, me enseñó que yo tengo que estas raíces del derecho me han servido mucho en mi trabajo. Yo siempre trabajo con gente de las ciencias sociales y los abogados y las abogadas somos súper estructurados. Entonces, yo soy de las que me haces un favor y me dices cuáles son las metas, cuánto presupuesto, por qué sucedió, a qué horas pasó, y como que a veces no soy tan soñadora, soy un poco realista, es como, qué bello tu proyecto, pero te lo bajo. Y eso me frustraba en educación. Y eso me llevó, pues también tuve una mentora que me ayudó en este camino y decidí que quería hacer un MPA o un MPP, que es una maestría en políticas públicas o una maestría en administración pública, y que no la quería hacer en Estados Unidos. Entonces yo me fui a Estados Unidos a conocer Estados Unidos, que yo quería la educación de Estados Unidos y dije, no, y me llevó a investigar universidades y dije, yo me quiero ir al Reino Unido. Y bueno, primero porque también había un reto en Estados Unidos muy grande, pues que se los voy a contar y para Estados Unidos yo veía hacer un GRE y pues yo soy súper franca, o sea, yo la verdad educación de calidad no recibí. Ujú. O sea, yo educación de calidad no recibí, entonces mis bases matemáticas son pésimas y yo dije, yo no me voy a poner a estudiar matemáticas después de 20 años. O sea, Ujú. no me voy a amargar la existencia. He sufrido con el inglés bastante, yo soy disléxica, entonces como que para mí fue súper frustrante muchas cosas en el momento de aprender inglés, aún lo son. Eh, entonces, como que yo dije: "No, pues UK tiene excelentes universidades, qué nota vivir en Londres, o sea, como qué rico irme a Europa". Y Ujú. pues investigué que, pues, la cuarta mejor escuela de políticas públicas está en Londres, de las 20 mejores escuelas de MPA están en Londres, y pues apliqué a mi maestría, ya estoy admitida al London School of Economics. ¿Cuántas universidades estás admitida? ¿Una, dos, tres? Yo apliqué a 3 programas, a los 3 programas me admitieron. Qué Eh, y son 2 universidades, 3 programas. bueno, Ahora estoy tomando la decisión. Entonces, Lorena se va a hacer una maestría, espero, sigo otros retos, pero no lo vas a hacer. eh, y Ah, pues ya, pues quiero trabajar en otra cosa, quiero, no sé, por ejemplo, quiero aprender data analytics, que no lo sé, y ahorita yo soy project manager, entonces lo necesito bueno, y a eso voy. No sé qué pasará con Lorena. tienes toda la razón de decir no sé porque yo tampoco sé. Uno nunca lo sabe. Lo sabes. Y te voy a mostrar un cosito de lo que yo hice mientras hablabas, porque me estás mezclando todo y pues para mí como entrevistadora me vuelvo loca, entonces me toca anotar. Entonces empieza, no sé si lo alcanzas a ver, Sí, sí. un proyecto de vida que se está en la mitad. Empieza Lorena diciendo que ya va a ser fiscal, después que hace la tesis y se da cuenta que le gusta la educación, me paras, me corriges si no. Ujú, Desde que hace 2 años de profesora, le gusta ser profesora. Después de que se va a lo rural, después de que se da cuenta realmente cuál es el destino de su vida y dice, voy a ir a Estados Unidos a ver, a probar que Estados Unidos me va a dar una buena educación. Después se da cuenta de que pues Estados Unidos no era lo que pensabas y caes en una realidad. Y después de que llegas otra vez al camino y dices, yo necesito ser abogada porque es lo que me gusta. El inicio. Un ciclo. Se volvió un ciclo y es muy interesante porque el mío también fue así. Y te lo cuento desde mi experiencia. Y es que yo a los 18 años yo ya estaba montando empresa. Yo a los 18 años tenía una plataforma que todavía está en labor y nadie se le ocurrió la maravilla de hacerlo. Y en esa plataforma trabajamos con 4 personas, ya personas graduadas con maestría, yo era la única de 18. Yo absorbí mucha información de esas personas que me llegué a pensar que yo tenía 30. Entonces, bueno, entré a la universidad y la universidad me transformó, porque es que a mí la universidad me estaba preparando para ser empleada, no para ser empresaria.
Entonces, la universidad me preparó, yo estudié, ya sabía que tenía que hacer los procesos normales de una persona, que hacer el internship, se me olvida la palabra, pero hacer el internship, después que tenía que supuestamente conseguir trabajo y ya quedarme, especializarme y quedarme en una sola área. Pero resulta que pasa que no, que yo lo que quería era hacer empresa. Entonces llego yo y me doy cuenta a través de la experiencia, muchos tipos de experiencia, porque llego a Estados Unidos y me doy cuenta que lo que yo quiero hacer es empresa. A mí me pasó con Estados Unidos algo muy parecido a lo que tú dices, y es que no hay educación de calidad, y te lo digo, es verdad. Te digo otra cosa también, y es que yo no en Estados Unidos no es el primer país en el que yo he vivido. El primer país antes de Estados Unidos fue, obviamente Colombia, después fue México. En México yo hice un semestre en México y yo estaba buscando de que la educación en México fuera mejor que en Colombia, y resulta que no. Llegué a Estados Unidos con la misma mentalidad, necesito recibir buena educación. No, no la he recibido hasta ahora, no puedo decir que no, porque voy a entrar a una universidad y qué tal que, pues, mi pensamiento. Pero hasta ahora siento que no. Entonces, todavía sigo en búsqueda de satisfacer esa necesidad por educación de calidad. De pronto después nos veamos en Londres. Pero Allá me estás pasó bienvenida. muy igualito y me encanta que te haya pasado porque tenemos algo en común. Y a mí me pasó eso. Entonces llega yo mi proyecto de vida otra vez, y llego otra vez yo a decir, yo quiero ser negociante, como era mi abuelito, yo quiero ser empresaria. Entonces, y resulta y pasa que me dicen todos, mis amigos, todos, pero es que, haz esto, haz esto, haz esto, que acá te van a pagar súper bien. Y yo, mira, es que no me importa cómo me paguen, yo quiero es manejar mi tiempo, es mi pasión. Entonces, muy bonita tu historia y habla un poco de la mía, pues como para hacer algo de comparación y ver qué tenemos en común en el sentido de qué encontramos en común en la vida. Y totalmente de acuerdo. De pronto, después de Londres, sería interesante hablar cómo te fue, si pudiste satisfacer tu necesidad de educación y para yo irme también, porque la estoy tratando de satisfacer. Entonces, no sé si tengas algún comentario sobre eso. No, pues ¿Quieres? yo quería contarte que, pues no sé, pues acabo pues, de muchos países contarles que en Colombia hay un contrato llamado prestación de servicios. Yo jamás he tenido un contrato laboral. Eso quiere decir que yo jamás en mi vida he tenido un contrato con derechos laborales. Entonces es muy gracioso estos tipos de contratos, porque por 7 años yo he sido contratista, se llama. Ujú. Y entonces esto ha sido una frustración para mi familia, bueno, para la gente en general, porque es como, tú, ¿por qué no tienes trabajo en una empresa con un horario y tal cosa? Y entonces, claro, mucha gente piensa que la prestación de servicios es malo, pero para mí ha sido una salida magnífica porque yo puedo manejar mi tiempo como tú quieres, como tú dices. Yo he tenido un privilegio muy grande y es que yo siempre he trabajado en lo que he querido. O sea, siempre. O sea, yo no puedo decir, o sea, si un lado no me ha gustado, yo me lo busqué. Y fue como yo lo elegí. O sea, sí, o sea, literalmente, no fue como nadie me trajo. Yo vi las red flags y decidí seguir adentro. Entonces, ¿cómo contar eso? Que a veces, pues como que las condiciones no son las mejores, pero tú puedes buscar cómo se hacen. Entonces, como que mucha gente dice como, si tú no tienes un contrato a término fijo, tal cosa no sucede o a término indefinido. Eh, yo jamás, o sea, mis contratos, yo me la paso, yo soy consultora, entonces voy de contrato en contrato. Entonces yo tengo contratos de 2 meses, de 3 meses, de 4, de 5. Y yo con eso construyo mi vida, pues que no me quejo, me ha ido bien. Entonces, es como invitar también, pues como tú organizas también tu vida de acuerdo a las condiciones que te ofrece tu entorno. Es como hay contarte ese dato de mi vida laboral, que yo no tengo derechos laborales desde nunca. Pues no los tienes, pero tú misma te los estás dando porque de eso trata el Exactamente, servicio, y en que uno mismo se tiene que pagar sus derechos. Eh, igual que ser trabajador independiente o tener una propia empresa. O sea, a mí, como exactamente.
no me van a pagar mis derechos. Pero sí, muy bonito, que no sabía, dato muy interesante. pero, pero feliz, o sea, me alegra mucho de que estés cumpliendo tu proyecto de vida, porque aquí salió una pregunta muy interesante que alguien decía, y es un señor con mucho conocimiento aquí, él trabajó, en este caso de tecnología, Ok. él Google, trabajó en Instagram, trabajó en Facebook. Esta persona se retira de ser uno de los mejores con especialización en Wharton. Se retira y dice, me doy cuenta de que no quiero ser un empleado. Dice, ya tengo conocimiento, voy a empezar a ser independiente. De cualquier manera, puede ser independiente, consultor, prestación de servicios, como le quieran llamar, freelancer. Tiene muchos nombres de acuerdo, pues, Hay eh, contexto. o qué contexto. Pero, pero él dice, me retiro. ¿Alguna vez has experimentado que te quieras retirar? Pues, que me ha ido mal, sí, y me he rendido. Creo que eso es una parte muy importante de la vida, saber. Es una enseñanza que me enseñó, una enseñanza que me enseñó, perdón la redundancia, es que uno no puede hacer de todo, y hay que saber cuándo no puedo. Y sí, yo lo he hecho. Lo hice cuando empecé siendo profesora, yo tuve que renunciar a ser profesora. La primera vez yo empecé en otra región que no era Bogotá, y renuncié porque no era buena profesora. Pues, obviamente, esto es una cuestión de ego, de dignidad, de decir: "Pues, no puedo". O sea, en serio, no pude, y no está mal. O sea, hay alguien que sí lo puede hacer, que tiene las habilidades que no tengo yo. Y eso me lo ha enseñado mucho la vida, de saber cuándo me tengo que rendir. Pues, rendirse no es como fracasé, es que aprendí de aquí, y digamos que aprendí de este lugar que me ha enseñado a mí toda la vida. Creo que me ha dado como una ética profesional, por decirlo así. Es como tratar, yo tengo una ONG donde tengo empleados, cómo tratar a tu equipo, que es el liderazgo, cuándo parar, o sea, cuando no llenarte de trabajo, cuando el trabajo te está consumiendo la vida, porque eso tampoco está bien. ¿Medir el éxito porque no duermes? No, tú necesitas dormir. No sé, el año pasado renuncié a un trabajo, por ejemplo, porque no me alineaba con la visión de liderazgo de la gerente del proyecto. Entonces, para mí fue muy, pues, obviamente estaba súper preocupada porque me iba a quedar sin trabajo, pero yo creo que la vida es sabia y hay que escucharla. Y Ujú. yo no me sentía bien, y para mí fue como: "No, mira, yo no puedo continuar porque no me alineo con tu visión de liderazgo". Total. Y estoy bien ahorita. Súper bien, y te felicito que estés bien porque uno tiene que hacer, o sea, hoy en día mucha gente, y antes había una mentalidad, tú me corregirás, antes había una mentalidad de nuestros padres, de las otras generaciones, de que la persona que durara 10 años en una empresa era el mejor. Ahora estamos hablando de que uno escoge como empleado, uno escoge dónde estar. Y yo creo que ahí parte nuestros derechos humanos y de entender que uno debe estar donde quiere estar. Yo no me imagino durante años con la misma empresa. Yo necesito un ambiente cambiante para ir aprendiendo. Y no es porque diga como que está mal o no, sino es mi personalidad. Dices algo muy lindo que es la universidad de la vida, que cuál es tu visión. ¿Por qué universidad de la vida? Porque, pues, o sea, la experiencia es la universidad de la vida. Eh, y Y la verdad, o sea, tenemos cosas en común y tenemos cosas que no están en común y que están bien, porque es que está bien tener nuestras diferencias hoy en día en este mundo, solamente que tenemos, así como las dos nos estamos sentando a hablar, deberíamos sentar a hablar a todo el mundo y que cada uno diera su granito de arena para construir un mejor país, un mejor mundo. Eh, es mi opinión, ¿no? Eh, Me parece totalmente de acuerdo y ahora que te voy a hacer una misma pregunta que le hice a la persona en la anterior entrevista. Y te la voy a hacer, te voy a hacer dos preguntas, así que prepárate con la primera y trata de adivinar la segunda. La primera, eh, ¿qué le dirías a los niños, a la nueva generación, que no?
la nueva generación que va a tener más tecnología, va a tener diferente, otro punto de vista muy diferente al tuyo, porque tú te vas a, si así no te vuelvas mamá o sí, como sea tu proyecto de vida, eh, va a tener otro punto de vista diferente y te vas a convertir en esa persona adulta que va a enseñar a los niños. Entonces, ¿qué le dirías a los niños para para que trataran de seguir con su proyecto de vida sin que la sociedad lo transformara? Bueno, yo me acuerdo cuando dejé de ser profe, que yo sabía una cosa, era que yo no iba a volver a ser profe. Y, y me despedí de mis estudiantes, que los amaba con mi alma, pues la verdad los quiero mucho. Y yo les dije lo siguiente y era, uno tiene que construir primero sus principios, unos principios basados en el respeto del otro, en la diferencia, en entender que somos diferentes y en empatía. Y yo les decía, y la empatía es vertical y horizontal. Entonces, la empatía no es solo el que tiene menos, la empatía también es el que tiene más. Entonces, yo creo que la base de la vida es construir tus principios, en qué se y en qué no. Yo creo que cuando cada ser humano entiende qué puede ceder y qué no, le es mucho más fácil tomar decisiones. Y todo enmarcado en la empatía y en el respeto. Entonces es respeto la opinión del otro, así no esté de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, se lo digo, pero se lo digo en un marco del respeto. Y creo que eso es para mí es eso y pues construir unos principios que es aquí voy, aquí paro y aquí sigo. Y creo que eso es como el mapita que uno tiene para su vida, que le ayuda a elegir universidad, por ejemplo, si tu proyecto de vida es la universidad. Entonces, yo no puedo ir con esta universidad porque piensa de tal forma. Y digamos que a veces yo miraba eso en las universidades, como no, a mí su filosofía no me gusta. Eh, no sé, por ejemplo, yo no trabajaría en tal lugar por tal razón. Eh, y eso te ayuda a guiar tu proyecto, te ayuda a ser como eres como líder, como compañero de trabajo, como mamá, como esposa, como, pues creo que es eso, para mí, diría eso, y se lo sigo diciendo a otro niño si encuentro. Ahora te hago la segunda pregunta. Ujú. ¿Qué le dirías a los papás para que dejen a los niños cumplir sus sueños? Wow, eh, les voy a contar un secreto, y fue que cuando yo decidí ser profesora, mi papá me dejó de hablar. Cuéntame. Y mi papá me dejó hablar 3 meses. Ujú. Él me volvió a hablar porque un día lo llamé llorando, y porque me iba súper mal en el trabajo. Y con él he aprendido mucho a eso, y creo que esta respuesta que te voy a dar es que él me la enseñó. Y mi papá me dijo como me lo dijo en una carta y dijo como: "Tú me enseñaste que el éxito no solo es monetario". Me dijo: "Tú me enseñaste que uno puede disfrutar lo que hace y a partir de eso uno puede construir un proyecto de vida". Y creo que eso lo diría, y eso me lo dijo mi papá. No, no son palabras de otra persona. Qué lindo que digas tu hijo, tu hija, tú me enseñaste. Eso es algo muy lindo porque soy partidaria número uno y que nosotros como hijos también les enseñamos a nuestros padres. A veces, desde la experiencia personal te lo digo, a veces es difícil enseñar a una persona que tiene experiencia, conocimiento, porque es difícil, como decía, yo no me acuerdo qué filósofo, porque no soy psicóloga ni nada, pero decía esa persona que cuando uno se vuelve arrogante es difícil quitar esa arrogancia. Y la arrogancia viene de especializarse tanto en un conocimiento, de no abrir su mente y quedarnos cerrados, creo yo. Entonces, cuando dices de papá o tu papá, tú me enseñaste, le está diciendo a la sociedad que los niños también le enseñan a los papás y que tenemos que aceptar eso. O sea, qué bonito, porque lo decía yo en un video también, y es que deberíamos entender que nuestros hijos tienen derecho a decidir, que nuestros hijos nacen en diferente etapa que nosotros. Entonces, ellos tienen otra capacidad de tomar decisiones diferentes a la nuestra. Bueno, con esto sale otra inquietud mía. Dímela.
Es que mm, hay un video en el que yo menciono que como tú dices, uno debe escoger en la universidad, uno escoge la pareja, uno escoge todo, uno como persona escoge todo. Em, yo creo que eso es totalmente cierto y también creo que como uno escoge el país a donde se va. ¿Por qué digo esto? Yo tengo familia en todas partes. Tengo una prima que está en Australia, tengo una prima que está en Brasil, tengo familia en todas partes. Y yo creo que tengo amigas que están por allá en Europa, no sé en qué país, no sé en qué ciudad, pero esto me enseña a que de acuerdo al tipo de personalidad también uno escoge el país. Y por ejemplo, me he dado cuenta de que todos los países, incluso nuestro Colombia o Latinoamérica, todos los países tienen un valor increíble. Tengo un peruano, amigo peruano, que ama más a Colombia y ha estado en 7 países y ama a Colombia demasiado. Dice que es la mejor educación y lo cual yo apoyo porque hasta ahora es mi mejor educación. Entonces es una enseñanza tan linda que es como que yo como persona escojo también el país al que me voy de acuerdo a mi personalidad, mi moral, mi universidad que quiera ir, lo demás. No sé si tengas alguna opinión sobre eso. Sí, yo creo que, pues, el hogar uno lo construye, ¿no? Em, pues, no sé si tú recuerdas que yo contaba los días para volver a Colombia cuando estaba en Estados Unidos, y mucha gente me decía: "Pero, ¿por qué no te quedas si estás en Washington?". Y hoy extraño Washington, extraño mis amigos que hice en Washington, pues, allá construí también unos vínculos, pero hay algo que tiene Colombia que a mí me encanta, no sé, o sea, el desorden, que todo, no sé, que todo esté patas arriba. Y mi personalidad es muy diferente a la latina, o sea, yo soy una persona súper estructurada. O sea, aquí me ha dado súper duro que digan una reunión a las 8 y empieza a las 8:30. Hemos dicho, eso me genera un tic en el ojo diariamente. Pero es el lugar donde siento que está mi casa. Y yo creo que eso no es el lugar donde naces, es el lugar donde tú construyes. Yo vivía en Chocó, en una comunidad donde no había internet, o sea, se iba la luz. Y yo en ese lugar era demasiado feliz. Y es un lugar que extraño visitar, que efectivamente yo digo, pues no voy a hacer mi vida allá porque pues necesito una educación, necesito, si tengo hijos, pues que mis hijos tengan una escuela, tengan electricidad, tengan internet. Pero, por ejemplo, ahí me di cuenta que pues no necesitaba internet. Entonces yo creo que, primero que todo, yo creo que uno no tiene un hogar, tiene muchos hogares, pero sí tiene como su domicilio oficial. Y digamos, para mí mi domicilio oficial es Bogotá, donde tengo mis amigos, donde tengo mis amigas, donde tengo mi familia. Eh, pero eso no implica que sea feliz en otro lado. Entonces, yo Como creo que construyes en muchos lugares. tú decías, Dime. como tú decías al principio, algo que me quedó, porque a mí, yo no sé qué tengo en mi cabeza, que a mí se me quedan frases, y tú dijiste algo como, eh, dices una cosa que es como el hogar lo construyes, uno no tiene un domicilio como acá en Estados Unidos, que uno le llama domicilio de correspondencia y domicilio de vivienda. Tu domicilio de pronto de vivienda está en Bogotá o de correspondencia está en Bogotá, pero el otro está en otra parte del mundo y todavía no sabes cuál es, porque es cambiante. De pronto ahorita me dices Bogotá y ya después del nombre me dices, no, se quedó el nombre. Entonces, uno no sabe. Y esto de viajar nos abre las puertas internacional y no solamente internacional, sino nos abre nuestra cabeza y nuestro mundo. Porque algo bueno yo creo que a mí, y me imagino que a ti también te dejó la experiencia en Estados Unidos, es que aprendiste otra cultura o otro tipo de cultura que te ayudó a abrir la mente. Sí, y pues yo creo que, pues desde mi experiencia, no es solo Estados Unidos, o sea, yo vivo en Barranquilla, he vivido en Chocó, en 2 lugares diferentes, como una época la pasé en Medellín, como en muchas ciudades de Colombia, Y todos son y diferentes. y todos somos diferentes. Entonces, como cuando yo digo como Bogotá es como mi hogar, es porque, no sé, hay algo que me hace, pues esto es como súper emocional, ¿no? Y yo soy como súper energética, como que hay una energía muy linda que me hace sentir aquí como que estoy en un lugar a salvo.
No, y no te pasa solo a ti, sino a mí me pasa todavía, por eso es que no puedo soltar ese contacto con mi país, porque estoy hablando con ellos, pero de alguna manera me quiero conectar a Colombia, y no solo a Colombia, sino a mi cultura, que considero, al haber vivido en México, considero que tenemos cosas o patrones muy parecidos en Colombia y en México. Entonces es como mi cultura de ser latina, entonces que no la he podido soltar, y por eso estoy haciendo esto, y que, y que pues nací ahí, eh, me crié desde mi infancia, entonces eso me marcó. Pero muy lindo lo que compartes. Yo no sé si tú tengas una pregunta para mí, como para ya terminar la charla. No, ahorita que estabas hablando, como que pensaba, pues, no sé, yo, pues, por mi trabajo, yo leo mucho de justicia social y, pues, no sé si tú has escuchado el término de interseccionalidad. No. Ese es un término que a mí me marcó mucho, como que me cambió la vida, porque fue como entender el tema de las identidades. Y, pues, la teoría de la interseccionalidad te habla de que tú no tienes solo una identidad, tú tienes múltiples identidades y estas identidades cambian de acuerdo al lugar donde tú te encuentras y, te generan características. Y estas identidades también te generan privilegios o castigos, por decirlo así. Entonces, es como te identificas y creo que eso hace sentir tu hogar. Entonces, como que hay un ejercicio muy chévere que te invito a que te lo hagas y lo haga la gente, que se llama la torta de la identidad. ¿Okay? Y como que uno haga una torta ahorita y luego en un año y miras cuál es esa identidad que ha cambiado. Entonces, digamos, mi torta de la identidad en Estados Unidos es muy diferente a la que tengo aquí en Bogotá, muy, muy diferente. Y ahí de acuerdo, yo creo que uno va mirando con qué identidades se siente más o menos cómoda. No, y te apoyo total. Apoyo que quieras explorar más otros países, no solamente Estados Unidos, porque es que a veces en Colombia creemos que Estados Unidos es lo mejor. Entonces miramos siempre hacia arriba. Como sabemos que el mapa de Estados Unidos está arriba. Entonces miramos hacia arriba y decimos, yo quiero Estados Unidos. Y lo ven como el sueño americano. Entonces, y resulta y pasa que llegan acá y pues cada persona decide hacer su propio camino, igual que en Colombia. Igual. De que hay más recursos, pues sí, los hay, pero hay gente que no crece, se estanca. Y, lo mismo le hubiese pasado en Colombia. Entonces, es, es algo muy lindo que dices. Y gracias por darme ese concepto que no lo sabía. Para mi mente, aún más para mi vocabulario. Pero, muchísimas gracias. Si tengas algo que decir como conclusión. No, pues primero, gracias, Caro, por invitarme a dar mi voz. Creo que eso es muy lindo. Em, no, pues yo creo que cuando uno tiene espacios de diálogo, pues con otras personas, creo que el enriquecimiento es mutuo. Entonces, creo que hoy aprendimos de la una y de la otra, cosas que yo no sabía de ti, que tú no sabías de mí. Eh, y pues qué chévere como invitar como a muchas personas que generen estos espacios de conversación y empatía y de escucha activa. Creo que eso hace que el mundo sea mucho.